Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a brindar información muy importante para todas aquellas personas preocupadas por la inseguridad de cuál es la oferta que hay en nuestro mercado de seguros contra robo en la vía pública. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días con la presencia del economista Federico Furiase. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus inquietudes. Hoy estamos aquí, como siempre, con la presencia de Santiago Chelala. También está con nosotros Yamila Escala y en esta ocasión nos acompaña Miguel Cielonca para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí una vez más. Bueno, vamos a arrancar. Tenemos mucha información y vamos a comenzar hablando de la actualidad económica. Y hoy el dólar volvió a subir y alcanzó un nuevo récord histórico. Cerró en 21 pesos con 50 y el factor externo siguió teniendo un peso importante en este comportamiento de la divisa, con justamente la moneda americana fortaleciéndose, ¿no?, con respecto a una buena parte de las monedas del mundo, incluso las más fuertes. Por ejemplo, el euro, que se ubicó hoy en su nivel mínimo desde diciembre del año pasado, pero la magnitud, Santi, de la suba lleva a pensar que también hubo algún factor doméstico, algún factor local, como por ejemplo la actitud, ¿no?, de la oposición frente al tema de las tarifas, ¿no?, que puede generar cierta incertidumbre respecto al futuro, al rumbo de la economía argentina, ¿no? Y Ale, claramente un factor local en todo esto, lo que está pasando con el dólar, 21.52 en algunos bancos, 21.17 cerró el dólar mayorista, un aumento importantísimo. Pensar que en la rueda anterior, antes de los feriados, que fue el viernes, el Banco Central había subido la tasa de interés 3 puntos, a más del 30%, justamente para tratar de contener lo que claramente ya es una mini corrida. Se fueron más, una corrida, cambiar a más de 4.000 millones de dólares seguramente ha vendido el Banco Central en las últimas semanas para tratar de contener algo que parece hoy por lo menos incontenible. Obviamente nada sube hasta el cielo y es probable que tras algunas jornadas de aumentos el dólar encuentre un nuevo punto de equilibrio, pero hablabas claramente de dos factores: el internacional, que tiene que ver con la suba de interés de la tasa en Estados Unidos y lo que está pasando justamente también en ese país con la inflación, y el factor doméstico, que además de las tarifas tiene que ver con lo que es el déficit comercial de la Argentina, la sequía y también, por supuesto, las necesidades de financiamiento, de tomar deuda, y que, por supuesto, también se están encareciendo las oportunidades, el costo de tomar deuda en la Argentina se está encareciendo. Y como último factor, Ale, te cuento que ya hay bastante ruido entre los economistas acerca de cuál es la política cambiaria del Banco Central. No se entiende muy bien realmente si interviene, si pone reservas, si va a subir la tasa, si deja flotar el dólar. Hay mucha incertidumbre y cuando esto pasa también es probable que ocurra lo que está ocurriendo, que el dólar siga subiendo. Sí, tal cual, ¿no? Con un Banco Central que no es suficientemente claro, ¿no?, en sus objetivos, con un dólar que indiscutiblemente es barato, si bien obviamente hay motivos para que así sea, es barato, y eso se ve en el desequilibrio comercial que presenta el país. Es natural, ¿no?, que veamos estos movimientos. De todas formas, estimo, me imagino que vos también, que los movimientos, que la suba esta se va a contener tarde o temprano. El Banco Central tiene las herramientas hoy en día y también tiene los incentivos, ¿no?, para intervenir y finalmente ponerle un techo a la suba en la cotización de la moneda. Sí, claro está que cuando hay este tipo de movimientos nunca dura mucho tiempo, hasta que realmente alcance otro valor de equilibrio, pero también hay que destacar que coincidió el movimiento del dólar con lo que fue la imposición del nuevo impuesto a la renta financiera. Hay que tener en cuenta eso, ¿no?, que a los no residentes se les empezó a cobrar por la tenencia de LEVAC, entonces muchos fondos de inversión decidieron liquidar sus posiciones, vender las LEVACs, cambiarlas por dólares e irse del país justamente por la imposición de este nuevo gravamen. Muy bien, bueno, vamos a cambiar ahora de tema, vamos a brindar información para todas aquellas personas
preocupadas por el tema de la inseguridad, de cuál es la oferta, ¿no?, de seguros que hay en nuestro mercado contra la posibilidad de robo en la vía pública. Así es, lo que hicimos entonces fue cotizar 2 pólizas que incluyen 2 coberturas justamente y traerles un valor que cada compañía ofrece y que, como siempre sabemos, va a depender de aquellas cosas que esté contemplando esa póliza. Entonces fuimos por un seguro contra lo que es la posibilidad de que roben la cartera o el bolso que uno lleve, y por otro lado el celular directamente. Dispositivo móvil en cartera llega a una suma de unos 15.000 pesos en total, siendo 4.000 en promedio lo que cotizamos para la cartera y 11.000 para un celular, ¿sí?, para un smartphone. Obviamente hay celulares mucho más caros y allí estará entonces la decisión de cada uno al momento de contratar este tipo de pólizas. Vemos en pantalla lo que nos ofrecen, ¿sí?, las compañías para estas 2 pólizas, como bien le decíamos, y estamos en 2.15 para la caja, Galicia en 2.70, y allí ven cómo siguen las compañías en valores bastante cercanos: Industrial 2.94, Meridional, Integrity, Santander, Patagonia, Zurich. Las pueden ver allí en pantalla. Desde ya les estamos mencionando las más económicas, ¿sí?, porque depende lo que uno cubra, depende entonces el precio final. Tienen a Galicia, Patagonia de nuevo, Francés, Galicia Meridional también, Santander, Río, Sierra, por ejemplo, con la póliza más económica, Francés, en 379 pesos por mes. Les decíamos, de repente uno tiene cubierto ahí lo que son las llaves, la documentación, y si uno solo quiere contratar una póliza para su celular, tiene que ir y ver con su compañía de seguros cuánto vale ese celular, y en 335 y 280 pesos es que entonces va a conseguir una póliza específica, una cobertura para el robo en lo que es vía pública. Muy bien, es un informe bastante completo, información bastante útil para todos aquellos que andan por la calle con objetos de valor. Y vamos a comenzar ahora el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y, lógicamente, en este contexto enrarecido, en este escenario de turbulencia en los mercados de capitales internacionales. Es lógico pensar, ¿no?, que el mercado local tiene las de perder, ¿no, Miguel? Sí, Ale, la verdad que obviamente los inversores no toman las decisiones en el vacío y están influenciados por todo esto que pasa. El Merval está tradeando en la zona de 30.000, eso es un 3% por debajo en pesos en lo que va del año, y en dólares es aproximadamente un 13% por debajo del inicio del año. Miguel, aquellos que ingresaron en los primeros meses del año entusiasmados, ¿no?, con esas subas astronómicas que había tenido el Merval en el 2016 y el 2017, hoy se están llevando un gran chasco. Sí, tampoco hay que verlo y evaluarlo en el cortísimo plazo, porque las tendencias de mercado suelen durar mucho más tiempo. Es verdad que todo este escenario internacional enrarecido y el plano doméstico, que tampoco está ayudando mucho, de alguna manera te está condicionando este comportamiento, pero realmente todavía, digamos, hay... Como vos mencionabas, el Banco Central tiene herramientas para reencauzar el mercado cambiario. Espero que el Congreso haga su parte del trabajo y de alguna manera se remueva un poco la incertidumbre por el tema tarifas. Y bueno, en el mundo no tenemos mucho más para hacer salvo cruzar los dedos. Pero estos factores obviamente están golpeando al Merval, que está, como decías, ¿no?, por debajo del nivel con el que comenzó el año. Exacto. Vos sabés que en mercado hay una frase muy conocida que es que los 2 pedales que mueven esto es miedo y codicia, y hace varias semanas que viene ganando el miedo. Muy bien, perfecto. Bueno, con esta afirmación, con este comentario de Miguel cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, comenzamos este bloque como siempre con respondiendo a las consultas sobre el estado de las entidades bancarias, y ya que hablamos de bancos, un dato de interés para todos aquellos que están yendo a la Feria del Libro en estos días.
Así es, porque fue un éxito de visitas realmente la Feria del Libro, y aquellos que todavía no fueron y tienen la oportunidad de pasar por la rural, recuerden que hay stands específicos donde los bancos ofrecen promociones. En el caso del Banco Ciudad, por ejemplo, descuentos de hasta 30% en la compra de libros usando las tarjetas del banco en lo que es la Feria del Libro. Bueno, cambiamos de tema y la deuda externa de la Argentina cerró el 2017 por encima de los 230.000 millones de dólares, creciendo un 30% en relación al año anterior. El grueso de esta deuda, 160.000 millones de dólares, es pública, contando Nación, provincias y al Banco Central. Agustina Martínez Bassi conversó con el público sobre esta problemática. Café Financiero habló con la gente para saber si están al tanto de esta situación, si la conocen y si creen que el gobierno debería hacer algo para modificarla. ¿Estás al tanto del crecimiento de la deuda externa del país? No, pero sé que se está endeudando. Ya el país con una deuda externa inferior o igual, llegamos a la crisis de 2001. Sí, estoy al tanto que el último año ha crecido innumerablemente. ¿Por qué crees que nos estamos endeudando de esta manera? Bueno, los dólares se fugan y no hay otra manera de, equilibrar el presupuesto. Y bueno, los préstamos internacionales que se está haciendo para poder cubrir algunas deudas que tenemos dentro del país. El gobierno que tiene que hacerse cargo y ser responsable de lo que hace, no después de dejar a la buena de Dios a otro gobierno, ¿me entendés? Toma responsabilidad, bueno, asúmanla, pero que la gente no se perjudique también, ¿no? Y un problema grave que genera incertidumbre en relación al futuro de la economía. Pero bueno, continuamos con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales y hoy se terminó una reunión importante en la Reserva Federal de los Estados Unidos, la autoridad monetaria de ese país, con algunas novedades interesantes, ¿no, Miguel? Claro, no se esperaba un movimiento de la tasa hoy mismo porque en el calendario de reuniones de la Fed se sabe que cuando hay una conferencia de prensa de su presidente es la oportunidad que aprovechan para hacer movimiento. No estaba agendado, con lo cual se sabía que no iba a haber un movimiento, pero el mercado estaba muy ansioso por el texto de lo que es la minuta. Más que la minuta se va a conocer unos días, pero el texto del comunicado. Y la verdad es que lo que trajo es un poco de alivio. Esperemos que eso se note mañana en el funcionamiento del mercado cambiario. Básicamente porque a pesar de que la inflación está subiendo en los Estados Unidos, lo que dijo la Reserva Federal es que su objetivo de 2% lo va a considerar como de seguimiento simétrico. ¿Qué quiere decir? Estuvo muchos años por debajo de ese objetivo. Bueno, se va a permitir la flexibilidad de estar un tiempo con inflación por arriba de ese objetivo. Y eso, de alguna manera, volvió a traer un poco de alivio al mercado, que en algún momento pensaba que podían venir 4 movimientos de tasa en total en el año. Uno ya se hizo. Un tema central, Miguel, para nuestro país, porque en la medida en la que la Reserva Federal suba fuertemente o rápidamente las tasas, va a afectar el costo de financiamiento, algo esencial por el tema de la deuda que acabamos de ver en el micro anterior, ¿no? Sí, definitivamente. Argentina está en un proceso de normalización gradual y eso es una carrera contra el tiempo. Entonces lo que necesitamos es que el tiempo no se nos acorte. Mientras más alta sea la tasa, más corto es ese plazo que tenemos para resolver el tema. Así es, así es. Muy bien, bueno, con esta información cerramos. Nos queda un tema, disculpen, me estoy olvidando. Vamos a completar respondiendo a una consulta sobre la situación de las compañías de seguros. Con la información que te compartimos en pantalla y con la pregunta que surgió a partir del temporal último, respecto de la caída de árboles sobre los autos en Ciudad de Buenos Aires. 2 opciones, seguro, si usted tiene todo riesgo, hay posibilidades de que esté cubierto, hay que llamar. Si tiene la duda y quiere contratarlo, desde ya la póliza más completa. Otra opción, a la comuna, presenta las pruebas, la comuna donde sucedió el hecho y le tendrían que responder, si no la justicia. Como siempre, Café Financiero en Twitter, en Facebook, nos buscan, les respondemos. Un tema importante frente a los fenómenos climáticos que está atravesando
nuestra ciudad de Buenos Aires en estos últimos días y también algunos otros lugares del país. Cortamos este bloque. En instantes estamos de regreso dialogando con el economista Federico Furiase. Estamos aquí con la presencia del economista Federico Furiase para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Un placer. Gracias por estar aquí. No, por favor. Y bueno, como hablábamos en el primer bloque, el dólar continuó hoy su escalada y cerró en un nuevo récord histórico de 21 pesos con 50. Federico, ¿cuáles son, en tu opinión, los factores que han motivado esta suba? Porque hay factores externos, pero también hay factores locales, ¿no? que están influyendo. Sí, creo que hay una combinación de ruido internacional y local, ¿no? Primero, en Estados Unidos los mercados están un poquito más tensos porque las tasas en Estados Unidos se están subiendo un poco más rápido. Cuando eso pasa, se fortalece el dólar contra el resto de las monedas de la región. Lo que pasa es que Argentina está mucho más expuesta a ese movimiento porque Argentina tiene un déficit externo muy fuerte, terminó 2017 con 4,8% del producto, este déficit de la cuenta corriente externa, que implica que Argentina demanda muchos dólares para crecer. Después, el ruido que había generado el cambio en las metas el 28 de diciembre, ¿no? No solo por el cambio en la meta, que eso tenía sentido, ¿no? Flexibilizar la meta de inflación por el lado del tipo de cambio real y para no ahogar tanto la competitividad cambiaria cuando tenemos gradualismo fiscal, sino porque el mercado generó cierta incertidumbre, tenía cierta incertidumbre si el Banco Central seguía teniendo el control de la tasa de interés, si la inflación no bajaba. Después está el ruido de la renta financiera local, con lo cual todo eso generó que Argentina esté mucho más expuesta que otras economías ante un movimiento más fuerte de las tasas de interés en Estados Unidos y además Argentina encima no puede dejar de depreciar la moneda al ritmo que lo hacen los vecinos porque tiene un problema inflacionario, digamos. Venimos de un contexto donde la inflación se acelera porque se movió en simultáneo dólar y tarifas y te agregaría naftas, cuando el salario está planchado porque recién se están negociando las paritarias, con lo cual, frente a esta presión cambiaria, si el Banco Central quiere mostrar una inflación desacelerando en el segundo semestre, no le queda otra que atacar esta corrida, digamos, vendiendo reservas, subiendo la tasa de interés, que es lo que viene haciendo hasta ahora. Lo que pasa es que hasta ahora vendía más reservas, parece que ahora dejó correr un poquito el dólar en lo que fue la jornada de hoy, y, como pasó el viernes, dar la señal en la tasa de interés. Lo que pasa es que todavía quedan fondos externos por salir del EVAX, quedan 20.000 millones de pesos, entonces me parece que estamos viendo ese movimiento de desarme del EVAX, de fondo de afuera, hacia el dólar. ¿Ves un comportamiento errático de parte del Banco Central o lo ves con firmeza, manejándose con los objetivos claros? Lo que pasa es que hubo cierto ruido a partir del 28 de diciembre, ¿no? Eso generó cierto ruido. El Banco Central a partir de ahí, bueno, primero dio una baja de tasa que no tenía tantos argumentos desde el lado de la inflación, eso generó incertidumbre en el mercado y después, cuando comenzó, digamos, la tensión cambiaria, el Banco Central empezó a vender reservas. El grueso de esa venta de reservas fue contra base monetaria, absorbió liquidez del mercado, no tanto vía caída en los pasivos remunerados como stock de Levax, y además se apreció el tipo de cambio real, la competitividad cambiaria empezó a perder terreno porque el resto de las monedas sí depreciaban contra el dólar, y eso generó una posición muy vulnerable del Banco Central, ¿no? Defender el dólar, pero a costa de perder competitividad y hacerlo contra un pasivo no remunerado que es la base monetaria y no sobre el stock de Levax, ¿no? Uno acumula reservas contra Levax y después, cuando vende las reservas, estaría bueno también vender, aflojar o generar una caída en ese stock de Levax, que es el pasivo remunerado, es decir, el que paga intereses. Pero ¿no ves que el Banco Central con su comportamiento esté alimentando esta corrida, esta actitud de los inversores contra el peso? No, yo creo que el Banco Central está haciendo lo posible, está usando sus herramientas para contener la presión cambiaria. Me parece que el origen de la presión cambiaria tiene más que ver con que Argentina está mucho más expuesta que otras economías de la región ante la presión cambiaria generalizada que estamos viendo en los países emergentes, básicamente porque Argentina tiene una restricción externa muy fuerte, porque el stock de Levax es 11% del producto, con lo cual restricción externa fuerte y alto stock de Levax
requiere una tasa de interés muy alta para que los inversores no se te vayan a dólar cuando tenés ruido internacional. Bueno, digo porque la semana pasada el gobierno utilizó un volumen importante de reservas para detener esta corrida y hoy de alguna manera dejó que el dólar se deslizara. Entonces por ahí las señales no son completamente claras, ¿no? No, claramente que hay ciertas señales que son confusas. Primero fue fuerte vendiendo reservas sin tocar la tasa de interés, pero eso tenía un costo, porque perdés reservas, perdés competitividad, corres de atrás al mercado. Por eso el Banco Central a partir del viernes cambió esta estrategia y no solo trató de anclar el dólar vendiendo reservas sin subir la tasa, sino que ahora lo que está haciendo es, bueno, le doy un poquito de oxígeno al dólar, dejo mover el dólar, trato de no recaer tanto en las ventas de reservas y apelo a la señal de la tasa de interés. Una suba en la tasa de interés que ya el mercado te la estaba convalidando, porque, digamos, el pase de Levax a dólar del mercado ya te sube la tasa de interés. De alguna forma el Banco Central lo está convalidando. Me parece que, digamos, que esta batalla del Banco Central vendiendo reservas y subiendo la tasa va a seguir, porque, digamos, ante la presión cambiaria, es la única herramienta que tiene el Banco Central para bajar la inflación cuando la corrección tarifaria va a seguir de largo, es tratar de calmar las expectativas de devaluación, enfriar el mercado de cambios. Ahora, Federico, el viernes el dólar cerró en 20,80, hoy 21,50, ¿no? Casi 70 centavos de suba en solo un día. Lo que la gente se pregunta es, ¿hasta cuánto puede seguir subiendo el dólar? ¿Esto va a seguir así? ¿Cuánto es el valor del dólar donde más o menos pensás que se puede estabilizar el mercado y dejar de subir, como viene haciéndolo en las últimas jornadas? Bueno, eso va a depender de cuándo el Banco Central, digamos, quiera ponerle el nuevo techo en función de su objetivo de desacelerar la inflación. La pregunta es, en abril la inflación va a venir bastante recalentada, porque ahí tenemos el impacto de gas, transporte, naftas. Nosotros, la inflación de abril va a estar seguramente en la zona de 2,7, 2,8 para el INDEC. Y mayo, la pregunta es si esta suba del dólar no puede acelerar la inflación de mayo. Digo, si no puede generar nuevos efectos de segunda ronda con traslado a precios por esta suba del dólar, con lo cual me parece que el Banco Central va a tener que ponerse fuerte y digamos, la estabilización arranca cuando se encuentre un nuevo equilibrio de dólar-tasa que permita al mercado volver a estar en Levax y no pasarse a dólar. Me parece que el mercado está testeando todavía esto. Claramente esta señal es un poco confusa, de que primero vendo reservas, después dejo de correr el dólar, después voy por la tasa de interés. Bueno, el contexto internacional tampoco ayuda. Totalmente, ¿no, digamos, me parece que el motivo es ese, es un contexto internacional más complicado, una agenda política más complicada. Al gobierno se le está complicando la agenda política porque ahí tenés la suba de tarifas, que eso genera un golpe al bolsillo, pero ahí el gobierno tiene subsumida el cumplimiento de las metas fiscales y el costo del gradualismo fiscal tiene que ver con ajustar el déficit fiscal y de eso depende la corrección tarifaria. Lo que pasa es que el mercado también te pide que baje la inflación, porque este es un gobierno que vende bajar la inflación. Entonces ahí me parece que el Banco Central tiene que tener esta autonomía que estaba un poquito en juego a partir del 28 de diciembre, con 11% de stock de Levax a producto y una restricción externa muy fuerte. Para un gobierno que vende bajar la inflación, la autonomía del Banco Central no puede estar en dudas. Con lo cual el Banco Central tiene que usar plenamente sus instrumentos para contener la presión cambiaria en el equilibrio dólar-tasa que le parezca y así poder desacelerar la inflación a la cual se están, digamos, tenemos una puja también política no solo en las tarifas, sino en las negociaciones paritarias, que se están referenciando a la meta del 15%, con lo cual si el Banco Central no muestra instrumentos para defender esa meta de inflación, se puede complicar también la puja política desde el lado de las paritarias y ahí sí ir a un equilibrio de inflación más alta sin tener réditos en torno al crecimiento económico. Muy bien, bueno Federico, muchas gracias, se nos acabó el tiempo, un tema importante. Nos vamos con el análisis del economista Federico Furiase sobre el desempeño, la evolución que viene teniendo el dólar y lo que podemos esperar para los próximos días a partir del impacto que esto puede tener en los precios y en los objetivos de inflación de la autoridad monetaria. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.